Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y un nudo en el estómago. Sí, amigos, vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y por extensión, a todos sus fans, la supuesta crisis en la relación de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Ustedes saben que en este canal nos encanta mantenerlos al día de todo lo que sucede con sus parejas favoritas, y esta noticia, bueno, es de las que no se pueden ignorar. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Y antes de empezar, ya saben, si aman estar al tanto de todas estas historias del corazón y el espectáculo, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Pues bien, como muchos de ustedes ya habrán escuchado o leído en redes sociales y algunos medios de comunicación, parece que la idílica relación entre Mert y Afra, quienes se robaron nuestros corazones como Seyran y Ferit en Yalan, podría estar atravesando un momento bastante delicado. Verán cuando dos personas tan queridas y talentosas, que además comparten una química tan palpable en pantalla, inician una relación en la vida real, las expectativas son altísimas. Y hasta ahora, Mert y Afra parecían ser la pareja perfecta, la envidia de muchos compartiendo momentos adorables y demostrando un cariño mutuo que nos hacía suspirar. Sin embargo, en las últimas semanas, han surgido rumores y señalamientos que sugieren que las cosas no van tan bien como solían ir. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues, como suele pasar en estos casos, de varias fuentes. Por un lado, están las desapariciones temporales de las redes sociales. Ustedes saben que Mert y Afra solían ser bastante activos, compartiendo fotos y vídeos juntos, demostrando su complicidad y amor. Pero últimamente han sido mucho menos visibles como pareja. No los vemos juntos en eventos públicos, ni compartiendo ese contenido espontáneo que tanto nos gustaba. Esto, para los ojos más observadores y para nosotros los detectives de las redes sociales, es siempre una señal de alerta. ¿Acaso están intentando mantener su privacidad, o hay algo más detrás de esta distancia virtual? Además, han empezado a circular algunas informaciones más o menos fiables, según diferentes fuentes, que apuntan a posibles tensiones entre ellos. Se habla de diferencias creativas, de presiones de la industria, del estrés que supone una fama tan repentina y masiva, y hasta de terceros que podrían estar interfiriendo. Claro, estas son solo especulaciones, y es importantísimo recalcar eso. Pero cuando se juntan varios de estos rumores, es difícil ignorarlos por completo. Recordemos que Mert y Afra se conocieron en el set de Yalan, una serie que se ha convertido en un fenómeno internacional. La química entre ellos era innegable desde el primer momento, y eso se trasladó fácilmente a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más seguidas y queridas del momento. Sus fans, que son legión, se han volcado en apoyar esta relación, y por eso, cualquier noticia que ponga en duda su futuro juntos causa tanta conmoción. Pero vamos a ser un poco más concretos. Una de las primeras señales de alarma surgió hace unas semanas, cuando se observó una disminución notable en sus interacciones públicas en redes sociales. No solo dejaron de compartir fotos juntos con tanta frecuencia, sino que también se les dejó de ver juntos en eventos o salidas, algo que antes era bastante común. Esto, como ya mencioné, encendió las alarmas de sus seguidores y de la prensa del corazón. Luego empezaron a surgir los rumores más específicos. Algunas publicaciones turcas, citando fuentes anónimas, comenzaron a hablar de distanciamiento y problemas de comunicación. Se especula que las exigencias de sus carreras, que están en un momento cumbre, podrían estar afectando su tiempo juntos y generando estrés. Es fácil imaginar que filmar una serie tan exitosa implica largas horas de trabajo, viajes y una presión constante por parte de los productores y del público. También se ha rumoreado sobre posibles celos. Y es que cuando uno es una figura pública tan admirada, especialmente Afra, que es un ícono de estilo y belleza, los admiradores nunca faltan. Se ha llegado a sugerir que las interacciones de Mert con otras actrices o incluso con fans podrían haber generado alguna incomodidad. Por otro lado, también se ha hablado de la posibilidad de que Afra, con su creciente fama, esté recibiendo mucha atención de otros hombres, lo que podría haber generado tensiones. Pero, insisto, todo esto son especulaciones. Otro punto que ha alimentado los rumores es la ausencia de comentarios directos por parte de ellos. Ni Mert ni Afra han salido públicamente a desmentir o confirmar estos rumores.
Esa falta de declaración oficial, ese silencio, es lo que precisamente da pie a que las especulaciones sigan creciendo. En el mundo del entretenimiento, cuando hay dudas, el silencio a menudo se interpreta como confirmación. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que estén simplemente atravesando una fase más privada. Quizás han decidido proteger su relación de la constante exposición mediática. Es natural que a medida que una relación se solidifica, las parejas busquen un espacio más íntimo y personal, lejos de los focos. Tal vez lo que vemos como distanciamiento es simplemente un intento de preservar su relación, de fortalecerla en privado antes de exponerla de nuevo al público. Es importante recordar que la vida de los famosos no es un reality show. Lo que vemos en pantalla o en redes sociales es solo una pequeña parte de su realidad. Detrás de esas sonrisas y gestos de cariño, hay personas reales con sus propias luchas, presiones y dinámicas de pareja. Y en el caso de Mert y Afra, la intensidad de su fama, la presión de ser la pareja perfecta, y las exigencias de sus carreras podrían ser factores abrumadores. Además, analicemos un poco la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento. La convivencia constante en sets de filmación, como fue el caso de ellos al principio, puede crear una burbuja muy intensa. Cuando esa intensidad disminuye y cada uno vuelve a sus propias agendas y responsabilidades, la dinámica puede cambiar. El hecho de que la serie siga en emisión y que ambos sigan trabajando juntos podría incluso ser un factor de estrés si hay tensiones, ya que no pueden evitarse fácilmente. También hay que ser conscientes de cómo funcionan los medios y las redes sociales. A veces una pequeña chispa puede convertirse en un incendio. Un comentario mal interpretado, una foto que no muestra todo el contexto, o incluso la invención pura y dura de rumores para generar clics y visitas, pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas involucradas. Es fácil para nosotros desde la distancia juzgar o especular, pero ellos son quienes viven estas situaciones. Y aunque los rumores son preocupantes, no debemos olvidar que Mert y Afra han mostrado públicamente un gran respeto y admiración mutuo. En entrevistas pasadas, ambos han hablado maravillas el uno del otro, destacando el apoyo que se brindan en sus carreras y la conexión especial que comparten. Es difícil creer que todo eso haya desaparecido de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que hasta que Mert o Afra no hablen directamente y aclaren la situación, todo lo que tenemos son especulaciones y rumores. ¿Podrían estar pasando por una crisis? Sí. Podrían estar teniendo problemas para equilibrar sus carreras y su relación. Podría haber influencias externas o malentendidos. O por el contrario, podrían estar simplemente en un momento más tranquilo y privado, lejos de la presión de la exposición constante. Lo que sí es cierto es que la noticia ha generado una gran expectación y preocupación entre sus seguidores. Queremos verlos felices, queremos que su amor prospere, porque su historia se ha convertido en una inspiración para muchos. Y es precisamente por eso que, a pesar de la incertidumbre, esperamos que cualquier obstáculo que estén enfrentando puedan superarlo juntos. Es importante como comunidad de fans, ser respetuosos y no contribuir a la difusión de rumores infundados o a ataques hacia ellos o hacia terceros. La vida personal de los famosos es eso, personal. Nosotros podemos disfrutar de su trabajo, admirar su talento y desearles lo mejor, pero no tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgar sus decisiones. En resumen, la relación de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu parece estar en un momento de incertidumbre, alimentado por la falta de apariciones públicas conjuntas y por diversos rumores que circulan en los medios. Si bien existen indicios de posibles tensiones o de un distanciamiento, también es plausible que estén optando por una mayor privacidad para proteger su relación. Hasta que ellos mismos no emitan una declaración oficial, la situación sigue siendo un enigma. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de una noticia tan sonada. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más completa sobre lo que está sucediendo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que esté pasando con Mert y Afra? ¿Creen que están en crisis o que simplemente están buscando un poco de privacidad? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer lo que piensan. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de esta pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.